Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien, que sigáis bien. Y bueno, pues vamos a comenzar la segunda sesión de este tema 10, las teorías de la moral humana. Y como ya os dije en la sesión anterior, hoy íbamos a ver la ética griega, el tercero de los puntos de este tema. Como recordaréis, en el apartado 1 y el apartado 2 de este tema que he elaborado, pudimos acercarnos a conceptos que ya os adelanté que nos ayudarían a poder entender las diferentes teorías morales que ahora vamos a ver, porque ahora ya sí nos vamos a meter de lleno en las propias teorías, en las diferentes propuestas que se han ido bueno, pues elaborando a lo largo de la historia. ¿Dónde comienza esto? Pues en Grecia, cómo no, donde empieza la filosofía, en Grecia. Serán Sócrates, Platón y Aristóteles quienes empiecen a reflexionar acerca de la moral humana y esto es lo que vamos a ver. Además es lo que vamos a ver hoy, precisamente. Hoy vamos a ver, bueno, vamos a pasar a ver el apartado en sí mismo. Vamos a ver una introducción en el que veremos la ética, ¿no? O la concepción moral que se tenía antes de que llegara la reflexión ética que elaborarán ya los sofistas, Sócrates, Platón, luego ya de una manera mucho más desarrollada y pormenorizada con Aristóteles, pero vamos a ver dónde nace todo esto, ¿vale? ¿Qué ocurría antes de esa reflexión? Y luego, cuando ocurre, cómo se desarrolla. ¿Vale? Entonces, en la introducción veremos la ética prefilosófica, ¿vale? La ética que, bueno, pues impera en una sociedad en la que los poemas de Homero y Hesíodo eran bueno, los predominantes, por decirlo así, eran los modelos a seguir. Después veremos el relativismo moral de los sofistas, una posición muy criticada por Sócrates y Platón, pero que es también muy interesante y que a lo largo de la historia del pensamiento se ha desarrollado de muy diversas formas, pero se ha desarrollado, no se ha abandonado. Después veremos el universalismo de Sócrates y Platón, su concepción intelectualista de la moral, muy, muy interesante. Y estos son los tres puntos que vamos a ver en la sesión de hoy. Después, en la siguiente sesión, nos detendremos en Aristóteles y todavía no sé si nos dará tiempo en esa sesión a incluir las escuelas helenísticas o no. Pero hoy vamos a ver la ética prefilosófica. En la introducción veremos el relativismo moral de los sofistas y vamos a ver también el intelectualismo y universalismo de Sócrates y Platón. Bien, pues vamos a ello. La ética prefilosófica. Bueno, como ya hablamos en la pasada sesión, en la sesión 1, el ser humano, bueno, pues es un animal más entre todos los que existen en este planeta y la única diferencia con respecto a ellos es pues la capacidad reflexiva que tenemos. De esto ya hablamos en la sesión pasada. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ser precisamente aquí, en la antigua Grecia, cuando el ser humano se va a detener a reflexionar acerca de su propio comportamiento. Porque hasta entonces eran los dioses quienes parecía que manejaban la vida humana y natural. Toda explicación remitía a ellos. Ellos tenían un poder absoluto y manejaban tanto, bueno, pues la naturaleza, las catástrofes naturales o las buenas cosechas que pudieran tener ese año o, bueno, absolutamente todo. Además había un panteón, como sabéis, un Olimpo que presidía Zeus. Aquí he puesto la imagen de Zeus con el rayo. Y bueno, pues este era el escenario que existía. Hoy lo conocemos como la mitología griega, pero tenéis que entender que entonces no era una mitología, sino que era la religión que ellos tenían. ¿Vale?
Bueno, pues en la actualidad esto es algo obvio. Por lo general todo el mundo pretende ser una buena persona. Esto es básico. Todos pretendemos bueno, pues nuestros hijos lo sean, que nuestros familiares lo sean. Preferimos siempre el bien con respecto al mal. Esto es una obviedad. La bondad frente al mal y lo correcto frente a lo incorrecto. Así que podríamos decir que tratamos de hacer siempre bien las cosas. Vale, pues en la antigua Grecia, antes de la aparición de la propia filosofía, como vengo diciendo, también había una aspiración a la que toda persona tendía, ¿vale? Pero aquella época era muy diferente a la que vivimos a día de hoy, incluso también muy diferente a la que se vivirá en la época clásica, ¿vale? En la Atenas que veremos después ya con los sofistas, con Sócrates, con Platón, ¿vale? Bien, esta época antigua, como decía, pues los poemas de eh, Homero, de Hesíodo, Homero, por ejemplo, con sus dos obras principales y magníficas que os recomiendo que leáis, la Odisea y la Ilíada, pues eran los que marcaban la norma y el ideal de lo que una persona debía ser. El objetivo del pensamiento moral griego en aquella época era el de la excelencia de las personas. Pero ¿quiénes eran los excelentes? Bueno, como pongo aquí otra imagen que tal vez conozcáis, porque seguramente muchos de vosotros hayáis visto la película de Troya, protagonizada por Brad Pitt. Bueno, pues esta película desarrolla principalmente los acontecimientos del final de la Ilíada y también algunos acontecimientos del comienzo de la Odisea, ¿vale? En el que el protagonista es Aquiles. Bueno, es toda aquella época en la que el héroe y la épica presidía toda la sociedad, ¿vale? Los buenos, los mejores en aquella época eran los héroes. Y la manera de ser de estos héroes, el ethos, esa manera de ser en la que deben conseguir la excelencia es en la lucha y en la batalla para salir victoriosos en los combates. Incluso el mismo Heráclito lo sostendría, decía, la guerra es el espacio natural del hombre, el padre de todas las cosas. Así que el héroe de aquella época, el héroe que describen poetas como Homero y Hesíodo, aquí vemos, por ejemplo, la representación de Aquiles en la película de Troya que os comentaba antes, protagonizada por Brad Pitt. Bueno, pues estos héroes reúnen una serie de cualidades, ¿vale? Una serie de virtudes que son la nobleza, el valor y el éxito, ¿vale? Estas cualidades son las que les permiten llegar a la excelencia propia del héroe, que además es reconocida por toda la sociedad de la época, ¿vale? Tenemos que entender que algo muy importante, algo fundamental en aquella sociedad era el reconocimiento de la sociedad, ¿vale? El ser humano no puede ser fuera de la sociedad. Y el reconocimiento de la polis, en concreto ahora nos vamos a centrar en la polis de Atenas, es fundamental y determinante. Si no hay reconocimiento, no vale de absolutamente nada todo el valor, todo el éxito que puedas tener, porque el éxito es reconocido por los demás. No puede ser de otro modo. Bien. Tanto Bueno, pues decimos que el coraje bélico y la habilidad para la guerra es lo que hace que el hombre pueda llegar a ser excelente, virtuoso y en definitiva que pueda alcanzar la arete que le es propia. Y aquí introducimos un concepto nuevo, la arete, como vemos aquí en pantalla, ¿vale? Tanto en esta Grecia antigua que estamos viendo como en la Grecia clásica que veremos después de nuestros filósofos, se denomina arete a aquello que perfecciona a una cosa. Es decir, lo que hace que llegue a ser lo que le es propio. La arete convertía en perfecta a una cosa, a un animal o a una persona. Es decir, que cuando algo consigue su excelencia, cuando llega a su perfección, consigue su arete, su virtud, que le corresponde esencialmente ser, es decir, alcanza la perfección que le es propia. Voy a poner un ejemplo.
La arete de un rey era la de gobernar, pero la de gobernar excelentemente, del mejor modo posible, ¿vale? La de un padre de familia, pues proteger a los suyos, ¿no? Bueno, y así podemos encontrar pues un caballo, la velocidad, la fuerza, la potencia. Cada cosa tenía su arete, su excelencia, y eso es lo que debía buscarse. La de un guerrero, por ejemplo, la de vencer siempre en las batallas para defender su polis. Así que, como vemos aquí en el esquema, podemos traducir arete, ¿vale? Por excelencia, por aquello que permite que cada cosa llegue a ser excelente. Pero para que algo llegue a ser excelente, tiene que tender a serlo, tiene que tener esa dirección hacia ello. Es decir, por ejemplo, un gobernante excelente tiene que tener el propósito de serlo. Debe tener como bien alcanzar una serie de cualidades que le permitan gobernar excelentemente. Ese fin al que están destinadas todas las cosas, el de un gobernante al de gobernar excelentemente, por ejemplo, es el telos. Telos significa fin, ¿vale? Es la finalidad propia de aquello a lo que se tiende. Así que si se alcanza ese fin concreto hacia el que se tiende, es porque la virtud que le era propia se alcanza. Y se alcanza esa arete, esa excelencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta sociedad la virtud por excelencia o las virtudes por excelencia son las que se le reconocen al héroe, al guerrero, la nobleza, el valor y el éxito. Bien, de esto podemos deducir que la sociedad de la época era una sociedad muy competitiva y en la que siempre o casi siempre había una lucha por ser el mejor en aquello en lo que cada uno dedicaba su quehacer, ¿vale? Por ejemplo, el artesano pues debía conseguir su arete, ser el mejor de los artesanos, trabajar excelentemente, o el herrero o el artista. Por tanto, en esta época prefilosófica, la sociedad griega era una sociedad muy competitiva y meritocrática, es decir, que al final quienes gobernaban, quienes tenían más importancia y más peso en una sociedad eran quienes habían obtenido y conseguido los méritos para hacerlo. Bien, se recompensaba al que sobresalía y se destacaba el empeño de ser bueno, virtuoso, el mejor, ¿vale? El aristos, ¿vale? La arete, conseguir la arete. No obstante, la sociedad de aquella época reconocía al héroe, el héroe era el más virtuoso de todos y por encima de todos. Aquí os he puesto una imagen muy interesante. Esta es una cerámica griega, muy probablemente sea una fotografía hecha a una vasija, ¿vale? Y os lo pongo porque, bueno, aunque no tenga que ver con la propia ética, es interesante que veáis este tipo de imágenes y que lo vayáis conociendo. Esta es una cerámica griega. Este tipo de cerámicas, con este tipo de pinturas, alcanzó un importantísimo desarrollo ya en el siglo VI antes de Cristo. Los ceramistas atenienses en concreto crean un propio estilo y está caracterizado por estas figuras negras que veis sobre un fondo rojizo. El cuerpo del vaso sirve para representar pues, multitud de temas. Lo que pasa que normalmente suelen ser temas narrativos en vez de simplemente decorativos, es decir, cuentan historias. Vale, bueno, esto era una anécdota, pero que me parecía interesante que vierais. Bueno, pues como vemos, está claro que en una sociedad con estas características no todos podían llegar a ser excelentes, desde luego, porque para empezar no todos podían llegar a ser guerreros, y mucho menos guerreros excelentes, porque una sociedad no solo se compone de guerreros, pero el heroísmo es verdad que empapaba e impregnaba todos los estratos sociales del pueblo, con lo que, aunque con cierta cautela, podemos afirmar que cada uno era un héroe a su manera, ¿vale? Y además es muy importante apuntar y recalcar lo que os decía antes de que el reconocimiento público era fundamental. En la sociedad griega el peso de la opinión pública era determinante. ¿Vale? Y como veremos, todos estos conceptos, todo esto que acabamos de ver, pues lo recogen los filósofos que vendrán a continuación, porque ellos están inmersos en esta cultura, viven en esa cultura. Eh,
Con lo cual, conceptos tales como, por ejemplo, arete, la excelencia, el telos, que es el fin al que se tiende, pues van a seguir siendo utilizados por ellos, pero cada uno le va a dar un giro, una visión diferente. Por ejemplo, y esto lo vamos a ir viendo ahora, los sofistas, como veremos, propondrán una visión relativista y en la que el bien solo es un acuerdo social creado por el hombre y que no se puede hablar de él, no se puede hablar del bien en términos absolutos, por ejemplo. No se puede decir que algo sea bueno o sea malo siempre y en todas las circunstancias, no. Ellos van a aportar una visión relativista, ¿vale? La veremos. Para Sócrates y Platón, el bien es algo que puede ser conocido a través del conocimiento y solo a través del conocimiento, de la razón, que además es universal y además puede ser enseñado. Bien, esto es una introducción, porque además, bueno, una pincelada también de Aristóteles, que veremos en la siguiente sesión. Para Aristóteles, la arete, que estamos viendo, la excelencia, se consigue con la práctica y no solo con la razón, como postulan Sócrates y Platón. Para Aristóteles, el fin último o el telos al que tienden todas las personas es a la felicidad, eudemonía. Por eso se llama una ética eudemonista, ¿vale? Ya veremos cómo y a través de qué proceso se consigue esta felicidad. Así que, como vamos a ver, el inicio de la reflexión ética nace con el comienzo de la duda, como ocurre con la filosofía, con las dudas relativistas. ¿Vale? Los primeros filósofos reflexionarán acerca de conceptos como el bien, como la justicia, y se van a ir dando cuenta de que lo que se considera que es no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que debería ser. Por ejemplo, ¿realmente el excelente y virtuoso tiene que ser el guerrero? ¿Son la valentía y la fuerza a lo que realmente hay que aspirar para llegar a la arete del ser humano? Es decir, a lo que debe tender, a esa excelencia a la que debe tender el ser humano, ¿tienen que ser precisamente la valentía y la fuerza? Y otra pregunta fundamental que nos vamos a hacer ahora. ¿Es el bien igual y lo mismo para todas las personas y en todas las circunstancias? Esta es la imagen del pensador de Rodin, que también habréis visto ya en algún sitio cuando os habéis introducido a la filosofía. Bien, como veis, la filosofía pues hace preguntas y luego piensa acerca de sus posibles respuestas y de nuevo vuelve a preguntar y reflexionar acerca de esas preguntas y así es como opera la filosofía. Pero bueno, vamos a ver quiénes fueron los griegos de esa Grecia clásica que comenzaron a reflexionar acerca de cuestiones morales, cómo lo hicieron y qué nos han aportado sus reflexiones, ¿vale? Así que, bueno, vamos al esquema principal y vamos a comenzar con el relativismo moral de los sofistas. Pero vamos a hacer un inciso. Si vamos a comenzar a hablar de escuelas filosóficas, de algunas de las propuestas más importantes en la historia de la filosofía, no podemos dejar pasar la oportunidad que tenemos con esta herramienta interactiva, ¿vale? Para poder ver una de las obras más representativas de la historia de la filosofía. Esta obra que veis aquí es la Escuela de Atenas. Es una de las pinturas, es un fresco, de hecho. Un fresco es una pintura en pared, ¿vale? Para que nos entendamos. Es una de las pinturas más destacadas del artista Rafael Sanzio, pintada entre 1510 y 1512, ¿vale? Y esta pintura puede visitarse hoy día en el Museo del Vaticano, ¿vale? Bueno, esta obra es icónica, muy representativa de lo que es la filosofía, porque vemos en mitad, ¿no? Presidiendo esta obra a Aristóteles, quien tiene la toga azul, y Platón, quien tiene la toga roja, y apunta hacia arriba, hacia su mundo de las ideas, defendiendo su idealismo, ¿vale? Y aparece que Aristóteles está defendiendo como lo terrenal, ¿no? Como diciendo, no, aquí, en el suelo. No me voy a detener en esta obra porque, bueno, se pueden sacar un montón de personajes de aquí. Veis aquí en el suelo, quien está tirado aquí es uno de los cínicos más representativos, más importantes,
es Diógenes, ¿vale? Y después le vamos a ver en las escuelas helenísticas, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver a los relativistas, a los sofistas, el relativismo moral de los sofistas. Bueno, como creo que ya sabréis todos, la filosofía nace con la duda. El ya denominado, conocido por todos, paso del mito al logos fue ni más ni menos que la explicación, el paso de la explicación de toda nuestra realidad por las leyes y las causas exclusivamente divinas al paso de la explicación de la realidad por el razonamiento y la búsqueda de la verdad. Grecia poco a poco fue creciendo debido a varias causas en las que ahora no nos podemos detener, pero bueno, básicamente fueron su riqueza, su cosmopolitismo, su tolerancia religiosa y su inquietud por el conocimiento. Nos situamos ya en el siglo V a.C. y en este contexto aparece en Atenas un grupo de sabios a los que se les conoce como sofistas. Bien, aquí los tenemos. Estos sabios no solo se limitan a serlo, no solo se limitan a ser sabios, sino que además alardean también de serlo. Ya veremos la disputa que van a tener con Sócrates y Platón, porque Sócrates y Platón les van a criticar muy duramente porque los sofistas cobran por su trabajo. Y esto en aquella época pues les escandalizaba a Sócrates y a Platón porque consideraban que instrumentalizaban las enseñanzas y las mercantilizaban, es decir, hacían negocio del conocimiento y del saber y ellos eran unos fuertes opositores de esta posición de los sofistas. Fijaos que algo muy importante para entender la crítica que hacían Sócrates y Platón de los sofistas es que los sofistas enseñaban el arte de la retórica. El arte de la retórica en el que se entrenaba a jóvenes que acabarían llegando a ser los políticos y les enseñaban a convencer y argumentar pese a que los contenidos que utilizaran fueran falsos. Y Sócrates, que también fue un sabio, de hecho nunca quiso alardear de su sabiduría, sino que incluso llegó a sostener que, llegó a decir, solo sé que no sé nada. Fijaos la humildad de Sócrates con respecto a los que denominaban los demagogos, ¿vale? Los que practicaban la demagogia, porque no les importaba la verdad, sino simplemente ganar en los debates, argumentando y sosteniendo posturas que, aunque fueran falsas, bueno, pues les servían para ganar y demás. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que Sócrates, luego lo veremos, mediante una técnica llamada mayéutica, realizaba preguntas a sus interlocutores y les hacía ver que en realidad no sabían de lo que estaban hablando. Como veremos después en el punto de Sócrates, Sócrates creía que la verdad podía ser conocida y que debía ser universal, a diferencia de lo que creían los sofistas. Aquí vemos cómo Sócrates saca de quicio a un sofista porque, bueno, Sócrates, como sabéis, nunca dejó nada escrito, pero fue Platón quien crea en su etapa de juventud los diálogos en los que Sócrates aparece como protagonista y aparecen debates muy bonitos, muy interesantes, en los que aparece la posición tanto de los sofistas como de Sócrates. Y él le hace esta técnica de la mayéutica, lo que hace es preguntar y preguntar y preguntar y les va llevando a un terreno en el que bueno, ellos se encuentran con las propias contradicciones de su discurso. Lo que ellos creían que podía ser la belleza, después cuando Sócrates les comienza a hacer una serie de preguntas, pues se dan cuenta de que no conocen qué es la belleza en sí misma, sino que solo pueden aplicar la belleza como un adjetivo a las cosas que les rodean. Bien, pero bueno, en cuanto al tema que nos concierne, la ética, pues la concepción de los sofistas es la considerada como relativismo moral. Bien,
Esta es una postura muy ampliamente desarrollada a lo largo de la historia del pensamiento, pero su nacimiento puede datarse con estos pensadores, con los sofistas, ¿vale? El relativismo moral sostiene la creencia de que es imposible determinar de un modo absoluto y con rotundidad que algo sea correcto o incorrecto, bueno o malo, justo o injusto, porque según ellos, las normas o las concepciones morales son establecidas por convención social, por acuerdo social, es decir, es un mero acuerdo y podría no haber sido así. De hecho, cada sociedad tiene las suyas propias y también cada persona tiene las suyas propias, es decir, todo depende de la opinión, como veis ahí, de la doxa en griego, de cada uno y desde su particularidad. Ellos sostienen que cada sociedad y cada persona tiene su opinión propia, ¿vale? Y aquí voy a detenerme un momento. Doxa es, como os digo, opinión, en oposición a lo que significa episteme, ¿vale? ¿Qué significa conocimiento? Conocimiento exacto. De ahí que la teoría del conocimiento se la conozca también como epistemología, ¿vale? ¿Vale? El conocimiento o el estudio del conocimiento, teoría del conocimiento, epistemología. Bien, bueno, como estamos viendo, los sofistas lo que sostienen es que cada persona es capaz de opinar que algo sea bueno o malo, pero solo desde su interés, desde su opinión, desde su modo de ser o de ver la circunstancia. Así que esto hace que algo bueno pueda serlo para mí y no para ti, o que algo pueda ser bueno ahora, pero que no lo sea dentro de un tiempo, o que lo que sea bueno ahora a lo mejor no lo ha sido antes. Es decir, que no hay un bien absoluto e intemporal, ¿vale? Vamos a ver lo que dice Protágoras, uno de los sofistas más destacados. Dice así: sobre lo injusto o lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, sostengo con toda firmeza que por naturaleza no hay nada que lo sea esencialmente, sino que es el parecer de la colectividad el que se hace verdadero cuando se formula y durante todo el tiempo que dura ese parecer. Bueno, ya os comentaba antes que Sócrates no dejó nada escrito, que lo que él sostuvo y sus clases, su conocimiento que él transmitió, bueno, pues lo conocemos a través de los textos de Platón y los diálogos que Sócrates protagonizaba, ¿vale? Con maravillosos debates en los que conocemos estas disputas entre Sócrates y los sofistas. Como veíamos antes, Sócrates exprime a sus contertulios y les hace preguntas sin cesar hasta arrinconarles y hacerles ver lo incoherente de sus afirmaciones. Y es que es verdad que los sofistas llegaron a un punto en el que no tenían ningún interés por la verdad, sino que solo les interesaba el propio interés. Así que para el relativismo, como hemos visto, no se puede afirmar ni emitir juicios que vayan más allá de la mera opinión, de la doxa. Bien, ahora vamos a pasar a ver el intelectualismo y el universalismo moral de Sócrates y de Platón. Bien, como veis, tenemos una imagen que seguramente os suene. Esta es otra de las imágenes icónicas y más representativas de la historia de la filosofía. La obra se llama La muerte de Sócrates y es una pintura de 1787 realizada por el artista francés Jacques-Louis David. En esta obra podemos ver a Sócrates a punto de tomar el veneno con el que, bueno, pues, que le causará la muerte. Ya sabemos que Sócrates fue condenado porque, bueno, no encajaba con lo que la democracia ateniense de aquella época entendía que debía ser un buen ciudadano. ¿Vale? Bueno, ahí están todos sus discípulos lamentándose
de la muerte de Sócrates, porque Sócrates no quiso eludir el juicio, no quiso eludir la condena y sostuvo que si una persona estaba de acuerdo con una convicción democrática y creía en las leyes, debía ser consecuente con ellas, llevándolo hasta el extremo. Así que aceptó la condena, pese a que los argumentos que utilizaron sus acusadores eran infundados, y tomó la cicuta y murió. Este es un sacrificio, o se puede ser entendido como un sacrificio que hizo por la sabiduría, por el conocimiento y por la filosofía, en definitiva. Es por eso por lo que Sócrates además ha pasado a ser como el padre de la filosofía. Bien, Sócrates va a ser el primero en utilizar este término que veníamos viendo desde hacia atrás, el término de arete. Lo va a comenzar a utilizar en un sentido moral, ¿vale? Y va a comenzar a utilizarlo en el ser humano en general. Bien, ya hemos visto que la arete es la excelencia, la perfección de algo. Pero para Sócrates, aquello en lo que el ser humano encuentra su perfección o su excelencia ya no va a ser la valentía, el éxito, la fuerza o el coraje, sino que lo va a encontrar en... Vamos a verlo. Lo va a encontrar en la excelencia de su pensamiento, porque Sócrates concibe al hombre, al ser humano, como un ser capaz de pensar y de razonar. Y esta capacidad intelectiva es lo que va a definir más esencialmente a las personas. Así que de esto podemos deducir, y así lo hace Sócrates, que la excelencia o arete del ser humano es precisamente la excelencia de su razonamiento, desde su capacidad intelectiva. Además, él entiende que la razón se adquiere y se mejora con la adquisición del saber y el conocimiento, con lo que termina por identificar esta arete de la que venimos hablando de las personas con el logos, es decir, con el conocimiento, con el intelecto. Por ejemplo, fijaos en esta cita. Dice, el mejor hombre, el hombre bueno, el que está a la altura de su perfección y de su condición humana, es el hombre sabio. Fijaos qué giro tan drástico con respecto a lo que veíamos con la ética prefilosófica. Ahora ya no es el hombre fuerte y valeroso, sino el hombre sabio. Es decir, con esta afirmación podemos deducir que el conocimiento del bien y de lo justo determina a la voluntad a actuar bien y justamente. Bien, vamos a ver, según Sócrates, nadie puede actuar mal voluntariamente. El que actúa mal lo está haciendo porque no conoce el bien. Porque si conociera el bien, sería imposible que actuara mal siendo consciente de ello. Es decir, el mal es la ignorancia. Es decir, si Sócrates según Sócrates, si no utilizamos el intelecto y no conocemos lo que es el bien, no podemos comportarnos virtuosamente, no podemos comportarnos correctamente. Por ejemplo, Platón, a través de sus diálogos, nos muestra cómo Sócrates dejaba en evidencia a los sofistas cuando describían algo bueno, como por ejemplo una persona buena, un utensilio bueno, porque eso solo definía al utensilio o al objeto, pero no definía al bien en sí mismo. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, solo quienes conocen el bien en su forma pura, lo que luego Platón desarrollará en su teoría de las ideas, podrá comportarse realmente bien. Así que vemos una fuerte vinculación de la excelencia con el conocimiento, ¿vale? Esto es lo que se ha dado a conocer como intelectualismo moral. Vamos a profundizar un poco más en ello. Aquí vemos una escultura, dos esculturas. A la izquierda tenemos a Sócrates y a nuestra derecha tenemos a Platón. Bien,
vamos a ver el intelectualismo moral defendido por ambos. Bien, según Sócrates, solo podemos ser dueños de nuestra vida cuando se impone la razón a la voluntad. Es decir, que somos dueños de nuestra vida cuando somos realmente libres, cuando no nos dejamos arrastrar por los impulsos o por los apetitos. Cuando nos dejamos arrastrar por los impulsos o los apetitos, somos como esclavos, y somos esclavos precisamente de ese comportamiento irracional. Y se puede decir que quien gobierna nuestra vida no somos nosotros, sino esas fuerzas que nos acercan más al animal que al ser humano. Así que Sócrates está absolutamente en contra de esta falta de autonomía. Está en contra de esa vida guiada por los instintos y por los impulsos, por lo que defiende una vida gobernada por el conocimiento, por la razón. Esto es fundamental entenderlo. El conocimiento y la razón nos dan nuestra autonomía y nuestra autonomía nos da nuestra libertad. Solo a través del conocimiento, solo a través de la razón, podemos llegar a ser libres. Podemos liberarnos de las cadenas de la ignorancia. Platón va a explicar muy bien este tránsito o camino en su magnífico mito de la caverna. Pero también podemos entenderlo con otro ejemplo. Por ejemplo, el de un barco que es desplazado por el viento o por la marea y no tiene capitán. No hay nadie que lo dirija. El viento y la marea se ocupan de moverlo a su antojo. No hay una dirección deliberada, no hay un fin, no hay algo un sitio al que el barco se vaya a dirigir, no hay elección. El barco es desplazado por el viento o la marea, pero no es controlado por nadie, así que no es libre porque no puede elegir hacia dónde se dirige. Por eso tanto Sócrates como Platón van a considerar tan importante la formación, lo que en griego se llama paideia, en la vida de la polis. La formación y el conocimiento es fundamental para formar personas autónomas, libres, ¿vale? Con razón, con conocimiento. La formación no solo hace a hombres más sabios, los hace mejores y mejores ciudadanos. Bien, como sabéis, Platón, aquí le tenemos, fue uno de los alumnos más aventajados de Sócrates y le afectó mucho la muerte de su maestro. La condena a muerte de Sócrates, por lo que comentábamos, ¿no? Por ser tan independiente en su discurso, por las falsas acusaciones que contra él se vertieron, pues mostraron a Platón, le hicieron ver la indignidad de la política de la época. Cuando muere Sócrates, Platón tenía unos 30 años, más o menos, cerca del 399 a.C. Y bueno, pues Platón va a ser un fiel heredero del intelectualismo moral socrático y de su pensamiento moral. ¿Vale? Vamos a ver. El pensamiento de Platón se pueden extraer como dos grandes titulares, ¿vale? Resumidos, pero podemos entender que, en primer lugar, según Platón, solo los verdaderamente filósofos, los verdaderamente amantes a la filosofía, a la sabiduría, son los que deben llegar a ser cargos políticos. Esto ya lo visteis en el tema de la teoría política, cuando se hacía esa división jerárquica y estratificada de la población en su obra de La República, en la que dividía a la población en diversos grupos, ¿vale? Y el grupo más elevado, el de los gobernantes, era el de los sabios, el de los filósofos. Solo, como digo, los verdaderamente filósofos deben llegar a ser cargos políticos, porque Platón sostiene que solo el sabio es totalmente virtuoso y basta con conocer el bien para vivir conforme a él. Eso es el intelectualismo moral. Si tú conoces el bien, entonces puedes hacer el bien, pero si no conoces a través de la razón lo que es el bien, es imposible que llegues a actuar de una manera buena. Y además el que no está actuando de una manera buena y está actuando de una manera mala es porque no conoce el bien, porque si lo conociera no podría actuar mal. Así que, bueno, de todos modos, hay que reconocer que el pensamiento moral de Platón sigue siendo elitista y aristocrático.
No como lo era en la época prefilosófica, en la homérica, porque el virtuoso ahora no es el héroe, sino el sabio, pero sí que hay una élite de sabios, ¿vale? Porque no todos los hombres pueden acceder a la condición de sabios. En aquella época eran seleccionados, o según la propuesta de Platón, se debía seleccionar, y quien estaba destinado a llegar a ser un sabio y un gobernante, pues lo sería, pero quien estaba destinado a ser un artesano sería un artesano toda su vida. Por eso es una sociedad la que propone idealmente, porque al final esta es una utopía, Platón, pues es aristocrática y es también elitista. En su obra, como digo, La República, desarrolla su pensamiento moral y su pensamiento político y ofrece pues esa visión utópica de la ciudad en la que solo los filósofos pueden ser gobernantes. Y hay que decir que, aunque suene muy fuerte, en nuestra época Platón estaba muy en desacuerdo con la democracia de aquella época, ¿vale? Él hizo una propuesta firme, utópica, pero muy desarrollada en su obra La República. Bien, como vemos, el intelectualismo moral de Sócrates y de Platón es muy contraria al relativismo de los sofistas. Eh, los sofistas defienden un relativismo moral, es decir, desde la particularidad se puede entender el bien de una forma u otra. Sócrates y Platón defienden que el bien existe. Ahora vamos a ver cómo existe esa idea de bien que puede ser conocida y que puede ser enseñada. Vamos a verlo con el universalismo moral. Del intelectualismo moral deriva el universalismo moral. Vamos a ver. Sócrates y Platón sostenían que la existencia del bien era real, aunque no era física, pero sí intelectual, ¿vale? Platón va a sostener que el bien preside la cúspide de la jerarquía del mundo de las ideas. Como ahí vemos, cuando vistes el mundo de las ideas, el bien está en la cúspide. Es más, los sentidos, ¿vale? La parte inferior de este esquema jerárquico que aquí os presento, los sentidos no ayudaban nada en el conocimiento de las ideas, y mucho menos de la más elevada, es decir, de la idea del bien. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque muy pocos invierten el tiempo de su vida al conocimiento y a las razones, por lo que cada ser humano tiene diferentes ideas sobre lo que es el bien y sobre lo que está bien o está mal. Si existe la idea de bien en su forma pura, entonces es universal. Es decir, debe ser igual para todos y en todos los momentos del tiempo. El bien supremo lo es ahora, lo fue antes y lo va a ser siempre. Es decir, la idea de bien es eterna. Nuestra existencia física es mutable, es cambiante, pero Sócrates y Platón van mucho más lejos porque piensan que la verdad y el bien son universales, en el sentido de que el bien y la verdad siempre van a ser iguales para todos. Es universal porque es la misma en todos los momentos del tiempo. Esto significa ni más ni menos que la verdad y el bien son eternos, igual que todas las ideas que él postula y defiende en su teoría de las ideas. Cuando estudiasteis la teoría del conocimiento de Platón, visteis cómo el hombre recuerda las formas puras, las ideas que existen en el mundo inteligible, y es por eso por lo que en el mundo sensible, cuando se enfrenta a ellas, no es que las conozca, sino que las reconoce, porque ya ha estado en contacto con ellas previamente, y también, por supuesto, con el bien. Y aunque el camino para reconocer esas ideas no es fácil, una vez reconocida la idea del bien, no se puede actuar mal. Esto es lo que sosteníamos antes, ¿vale? Bien, en definitiva, como vemos, el universalismo moral defiende la universalidad de la verdad, del bien, de los conceptos en general, de las ideas. La verdad es igual para todos, el bien es igual para todos. El problema es que solo los verdaderos amantes a la sabiduría, los filósofos, son capaces de llegar a conocerla. Pues bien, este es el universalismo de Sócrates y de Platón. Veremos después, cuando terminemos la ética griega, que ya veamos Aristóteles y veamos las escuelas helenísticas,
llegaremos al bloque de Kant y en el que también vamos a ver un universalismo moral. Lo que pasa que es bastante diferente en su fundamentación, ya lo veremos. Pero también sostiene que la moral no debe ser relativa, sino que debe ser una máxima, una ley universal, una norma que debe ser aplicada a todo el mundo por igual. Pero bueno, por ahora vamos a terminar esta sesión y en la siguiente sesión vamos a ver a Aristóteles, que va a desarrollar una propuesta moral fundamental, muy importante, que es la ética, la que se ha venido a conocer como la ética de la felicidad, el eudemonismo. Pero en esta clase lo que quiero que os quedéis es con los tres bloques que hemos visto. En primer lugar, la ética prefilosófica, la ética, aquella forma de ver el mundo y de entender cómo debe ser la excelencia del ser humano, valiente, virtuoso, excelente en la batalla, y cómo en la época en la que aparece ya Sócrates, los relativistas, la época clásica, se comienza a hacer una reflexión acerca de si esos valores y esas virtudes deben ser las que definan esencialmente al ser humano. Y empiezan a postular que no tiene por qué ser así, que las virtudes pueden ser también, que la virtud, la excelencia del ser humano ha de ser el conocimiento, el intelecto, la razón. Ya vimos también cómo los relativistas decían que, bueno, que eso dependía de cada persona y de sus intereses, estaban en absoluto desacuerdo con Sócrates y Platón porque creían que no podía existir una idea única, inmutable y eterna de el bien. Bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy. No sé cuánto ha durado. Bueno, 46 minutos, más o menos como la anterior. Y bueno, en la siguiente videoclase vamos con Aristóteles. Bueno, un saludo a todos.